Bos días e benvidos, Manuel, Santiago, egunon, zuei danoi, danei, egunon, eta ongi etorriak, eta bueno, pues vamos a intentar hablar un poquitín sobre el tema de la evolución de los incendios forestales y la peligrosidad. Estaba previsto que se incorporara también Marc Castellau, y bueno, pues no ha aparecido al final, entonces solo estamos pues un representante de Galicia y representantes de Euskadi. Entonces, bueno, representantes que trabajamos en el área en Euskadi. Entonces, bueno, sí que teníamos los tres un tema en común, y es que estábamos todos en el paralelo 42 y prácticamente a 1000 kilómetros de diferencia. Pero las problemáticas que teníamos cada uno de las tres comunidades era totalmente diferente. Cada comunidad tenía unas problemáticas absolutamente diferentes. Tenemos totalmente una vegetación que no se parece en nada, y a pesar de que estamos solo separados de 1000 kilómetros. Tenemos unas extensiones de bosque totalmente diferentes. Tenemos una topografía, tenemos unos climas, tenemos una cultura frente al fuego que es diferente en cada uno de los sitios. Y tenemos situaciones meteorológicas que puede ser muy peligrosa en un sitio y en la otra justo lo contrario. Entonces, vemos que en cada uno de los sitios hay que ir afinando cada vez más las características de cada zona a la hora de intentar ver la peligrosidad que tenemos en cada zona. Y teníamos la suerte de trabajar, bueno, de ver en esta mesa tres puntos de vista un poco diferentes. El de Marc era orientado únicamente a la acción del fuego, al ataque al fuego, un punto de vista de bomberos. Lo siento, pero no ha venido. Manuel tiene un doble punto de vista, uno de planificación y otro de intervención frente al fuego, con lo cual va a ser muy enriquecedor. Y Santiago está trabajando en el área de ver a través de la meteorología y del impacto todo el tema de la problemática que nos da un incendio y en qué color traducir esa problemática. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con, bueno, pues con la exposición de Manuel. Manuel Rodríguez es el director general de Defensa del Monte de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Y él nos va a hablar un poquitín de su experiencia y de la problemática que ve en la peligrosidad de los incendios forestales. Manuel. Bueno, pues, muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si me escucha, supongo que sí. Yo creo que la problemática que estamos teniendo a nivel, bueno, como se ve de toda Europa y a nivel de todo el mundo es un paradigma, es un cruce de caminos en el que estamos, ¿no? Es decir, como gallego, como responsable de un dispositivo, pues posiblemente de los más veteranos de España, el dispositivo público en Galicia se creó en el año 89, a raíz de una ola de incendios que tuvimos en Galicia ya en aquellos tiempos. Ahí se generó el primer dispositivo público con cierta entidad, somos 3.000 bomberos forestales, agentes y técnicos en su conjunto. Y claro, estamos hablando de, casi los voy a enseñar, si me pones un momento la presentación, y es importante contextualizar hacia dónde vamos. Si me permitís, para poderla ver, casi me voy a poner de pie. Estamos viendo el año 89 que os mencionaba antes, aquí. En ese año 89 nacimos nosotros. Nació el sistema gallego de prevención y extinción de incendios, enfocado fundamentalmente de aquella a la extinción, ¿no? Veis en la gráfica de puntos la estadística previa, no le hagáis ni puto caso, con perdón, porque antes de la creación del servicio de extinción, las estadísticas de los incendios ni se contaban. Había un paisaje totalmente diferente al que tenemos ahora. Esas zonas de interfaz que podemos hablar ahora prácticamente no existían. Era un paisaje en el que el monte era básicamente una fuente de insumos para el mundo agrario. Era un monte menos forestado al que tenemos a día de hoy.
los procesos de abandono y de matorralización que tenemos a día de hoy en el territorio no existían de esta forma tan pujante. Entonces, eran incendios básicamente forestales, ¿vale? No provocaban eventos de protección civil. ¿Vale? Posteriormente, ahí nacimos nosotros. Vemos que la gráfica ya empieza a recoger la estadística más fiable, ¿vale? A partir de los años 90. Y fijaos el número de fuegos. Estamos hablando de campañas que hoy en día serían inimaginables, serían insostenibles, de 14.000 incendios. 14.000, 12.000, una serie larga hasta bien entrados los 2.000, en los que hablábamos de 10.000 incendios. Pero no hablábamos de protección civil, no hablábamos de emergencias. En esos años, prácticamente, los eventos que sucedieron con problemas vinculados a la emergencia estaban vinculados fundamentalmente a miembros del dispositivo. Ha habido fallecidos, ha habido heridos en todos esos años, pero fundamentalmente del dispositivo, no de la población civil. Los primeros muertos en Galicia de población civil ocurrieron en la siguiente vaga de lumes que llamamos en Galicia, que es la del 2006, que veis ahí. 2006 supuso otro de los cambios de paradigma dentro del dispositivo gallego y dentro de lo que son los fuegos de Galicia. Tuvimos ese año, fue un año mítico para todos nosotros, los que estábamos allí, de 8.000 y pico incendios, bueno, 8.000, casi 10.000 incendios, por encima de los 10.000, perdón, y prácticamente 100.000 hectáreas. Ahí ya hubo los primeros problemas con afección a pueblos, con afección a aldeas, con afección a población civil. Hubo 2 fallecidas. Una carretera cortada, bueno, de momento quedó como una anécdota, vamos a decirlo así. Siguiente, vamos a decir, 15 años, lo podemos ver mejor quizá. Estoy hablando de los años de fuego. ¿Veis la media? 10.000 incendios. Reitero, no eventos de emergencia ni vinculados a protección civil. Siguiente cruce de caminos, la última quincena, media de incendios 2.750. Es decir, baja el número de incendios. Contrariamente al estereotipo, contrariamente al tópico, contrariamente a lo que reiteradamente estamos viendo, ¿no? Incluso a nivel mediático en toda España y a nivel casi mundial. La media gallega ha bajado de una forma muy drástica. Pasamos de tener el 30% de los incendios de España a nos estamos moviendo en estos últimos 5 años en torno al 10-12% de los incendios de toda España. Es decir, Galicia es el 6% de la superficie peninsular, de la superficie de la España peninsular. 10-12% es una cifra en la que, digamos, estamos confortables, habida cuenta de nuestro medio natural, de nuestra forma de ocupación del territorio. Estamos en los 2.750 de medio, pero si veis los últimos años, por debajo de los 2.000. Una bajada significativa. Aquí lo mismo, pero recojo simplemente ya los años en que la estadística es fiable. De nuevo, se ve un descenso drástico, incluso en las olas de incendios reiteradas en los últimos años, vemos que también descienden. Esto es importante, porque esto sí que ya vincula, y ya intento ser breve, moderador, con los eventos de protección civil. Galicia, el problema que teníamos es evidente, dentro de lo que es la península ibérica, tenemos el principal problema, que es la intencionalidad. De una forma muy destacada, todo el noroeste de España, pero fundamentalmente Galicia, somos los campeones de la intencionalidad. Eso provoca el fenómeno de imitación. Cuando empiezan los fuegos, unos van detrás de otros, sobre todo en la zona sur de Galicia, Pontevedra y Ourense de una forma más señalada. Esto es lo que hoy en día sería una pesadilla para cualquier gestor. Es decir, estamos hablando de años con al menos una semana con más de 500 incendios. Imaginaos una semana con 500 igniciones, 500 eventos que hay que atender. ¿Vale? Fijaos las semanas en que ha pasado eso, en la serie histórica. Veis que la simultaneidad va disminuyendo. Es decir, hemos tenido, pues, en el año 2005, 5 semanas con más de 500 incendios cada una de esas semanas. Vamos a poner una frontera, para entendernos, a partir de la cual tenemos un descenso evidente. Los hitos, el 2006, que rompió todas las estadísticas, porque tuvimos una semana con, bien dice ahí, más de 1.000. Hoy en día sería una pesadilla. Parece mentira, pero ha cambiado mucho el medio rural, ha cambiado mucho el territorio del 2006 para aquí. GIF, grandes incendios forestales. De nuevo, el tópico dice que cada vez tenemos más. No es necesariamente así. Después intento detallar cuáles son los eventos. Se está quedando pequeña la estadística del Ministerio de que un gran incendio forestal es aquel que pasa de 500 hectáreas. Porque 500 hectáreas ahora casi lo considero un amigo. Entonces estamos hablando de, si vemos la estadística, la veis en verde,
Pues el año 2006 sigue siendo el año paradigmático para el dispositivo gallego. Tuvimos 42 grandes incendios forestales. El año pasado tuvimos 13. ¿Veis? La estadística, que bueno, no tiene una continuidad, pero es bastante relevante. Escenarios. Aumento del riesgo. Intensidad. No se podría medir un incendio solamente en hectáreas. Se han convertido en un evento también, reitero, vinculado a vuestro mundo, el mundo de la emergencia, el mundo de la protección civil, cosa que antes no nos pasaba. El aumento de la intensidad es clave. Múltiples emergencias. Después te detallaré, y reitero, intento ser rápido, pero con poco éxito. Complejidad, peligrosidad, dificultad de gestión. Sí, el operativo gallego está cambiando. Tenemos que cambiar incluso el modelo de dirección de extinción. Hemos integrado un sistema estructural de mando, que le llamamos así, llevamos 2 años implementándolo, para poder hacer más compleja y más versátil nuestra dirección de extinción. Requeriría una mañana entera para poder explicar en qué consiste. Anticipación, adaptación de la gestión, desarrollo tecnológico, coordinación, sobre todo coordinación con los cuerpos de emergencias. En Galicia, incendios forestales no están en la misma consellería o en la misma consejería que los cuerpos de emergencias, ¿vale? Y mucho menos todavía con los que dependen de la administración local. Necesitamos mejorar eso. Bueno, termino con un poco que también nos une aquí con mis 2 compañeros. ¿Qué ha pasado el año pasado? No ha sido el peor año de incendios. O sea, yo sí tengo que decir delante de la prensa que el año pasado fue la 6ª mejor campaña de la historia de Galicia, abriría titulares. Fue la 6ª mejor en número de incendios, número de igniciones. Fue una buena campaña en número de incendios, pero fue una de las peores campañas en número de eventos vinculados a la protección civil. Y lo que es más preocupante, un nuevo tipología de incendios que nunca hemos tenido en Galicia. Se lo estaba comentando a los compañeros antes. Yo estuve en el 17 en Pedrogao, estuvimos echando una mano a nuestros compañeros portugueses. Eché allí 4 días. Yo cuando llegué a aquel incendio, hablábamos de radiosondeos y veía la CAPE que teníamos allí, la energía potencial convectiva, 2.300, que recordar de memoria, cuando estábamos allí con las estaciones, y como gallego flipado, yo nunca había visto semejante escenario, ¿no? El 6ª generación, el primero que tuvimos en la península. Y bueno, 6 años después tuvimos un mini Pedrogao en Galicia, que pudo acabar mucho peor de lo que empezó. Eso es lo que veis debajo está Galicia, debajo de esa bomba atómica. Esa es la secuencia de imágenes, que lo hice bien, del sistema que se nos montó. Se montó un sistema convectivo en mesoscala. Parece que alguien había tirado un misil encima de Galicia, que como podéis ver, se desarrolló rapidísimamente entre las 8 y las 9:15. Esa es la secuencia de imágenes. Se montó un sistema que nos metió 6.000 rayos en 2 horas. Problema, en la mayor parte de Galicia, que veis ahí, llovió. Y la mayoría de las igniciones y de los eventos se autoextinguieron. Pero hubo una franja en la zona oriental de Galicia, contra Asturias y contra Zamora y contra León, de unos 15 kilómetros de ancho aproximadamente y unos 100 kilómetros de largo, donde la tormenta fue totalmente seca. Y se montó la mundial. O sea, éramos incapaces de atender todas las igniciones que teníamos en esa zona. Afortunadamente, dentro de lo que fue, es una zona de las menos pobladas, con menor densidad de población de Galicia. Nos metió este. Este es el mayor incendio forestal de la historia de Galicia. Es decir, no tuvimos un gran número de incendios, pero reitero, la clasificación de GIF de más de 500 hectáreas a Galicia se nos está quedando pequeña. Bueno, Galicia y el resto, evidentemente, de comunidades, a poco que estéis pendientes de lo que sucede por ahí fuera. Esto era impensable hace unos años en Galicia. La continuidad, el abandono, la desagrarización, la matorralización, son factores que agravan todo esto, pero en 2006 era impensable, con esa ola de incendios que estábamos contando, intentando escribir antes, era impensable tener un incendio de 12.000 hectáreas. Un incendio de 600, 1.000, 1.200. Yo ya, en mi memoria, íbamos a un incendio de 2.000 hectáreas y, con perdón, coloquialmente flipábamos cualquiera de los que estábamos en el operativo, que ya no era lo habitual. No era lo habitual en nuestro modelo de incendios, vamos a llamarle así. El año pasado tuvimos 12.000 hectáreas. Pero es que el mismo día tuvimos 12.000 en Carballeda, a unos 50 kilómetros. El mismo día, en el Parque Natural de Invernadoiro, Vilariño do Conso, 7.000 hectáreas. El mismo día, días después, también del mismo origen, este nació en Portugal, aquí a la izquierda está Portugal, donde pone Raval, a la izquierda. Entró también de Rayo, Oimbre Raval, 1.900 hectáreas. Mismo periodo, Oimbra, 900 hectáreas.
Ahí veis los shapes de lo que representan esos incendios con Galicia. Evidentemente, número de incendios no es destacado. Eso no es relevante para Galicia. Eventos vinculados a la emergencia de protección civil, destacadísimo. Eso no lo hemos vivido en Galicia nunca. Es decir, que esas tres manchas, esos tres lunares unidos a los que veis con la frontera de Portugal, ha representado un paradigma también, un cambio de modelo que tenemos que ir en Galicia hacia este tipo de eventos. Tuvimos que evacuar 900 personas, tuvimos que evacuar más de 90 aldeas. El modelo territorial gallego lo conocéis los que vais por Galicia. Sabéis que no tenemos grandes pueblos, grandes villas, tenemos un modelo de dispersión, las aldeas, nuestras aldeas. Claro, siempre se dice lo mismo en Galicia, tenemos la mitad de las entidades de población de España. O sea, hay 30.000 núcleos de población en Galicia. Imaginaos esto convertido en un evento de esa magnitud, en el que hay que evacuar no 3 pueblos, sino 90 aldeas, que viven 3, 5, 10, 15 personas. Fue una locura, una auténtica locura, en un fuego, una virulencia que nunca habíamos vivido. Es decir, el fuego estaba totalmente fuera de capacidad de extinción durante 2 días y lo único que hacíamos era correr por delante del fuego intentando que no hubiera eventos de protección civil. De nuevo, nuevo paradigma. Galicia no estaba acostumbrada a eso, nuestro dispositivo no estaba preparado para eso. Somos, está mal decirlo, buenos extinguiendo. Pero este nuevo paradigma vincula a todas las administraciones, vincula a servicios meteorológicos que tenemos que afinar la predicción de este nuevo modelo y evidentemente vincula a todo lo que implica a las emergencias, vamos a decir, civiles. Como podéis ver, la simultaneidad en este caso, además vinculada a incendios de una gran virulencia, hizo que tuviéramos que atender en esa semana 5 incendios de más de 500 hectáreas, los que acabo de relatar, 13 de más de 25, 37 de 1 a 25 y 140. Estamos hablando de casi 200 eventos que tuvimos que atender en esa semana. Por muchos que seamos, es imposible atender todo eso con eficacia. De hecho, lo que no conseguimos atender con eficacia fue lo que se escapó y lo que provocó esos eventos. Si este escenario se sigue planteando en el futuro, si estos sistemas convectivos vuelven a estar en Galicia con el territorio que tenemos allí, tenemos un problema evidente para los próximos años. Un problema muy evidente y un problema en el que en cualquier momento los dispositivos se ven superados. Estar superados unas horas lo hemos vivido todos. Estar superados unos días, quizá lo hemos vivido algunos. Estar superados unas semanas es algo que no nos podemos permitir. Y hay que empezar a pensar y decirlo. Es decir, hay momentos en los que no podemos decirle a nuestra población que el dispositivo está superado durante una semana. Y este tipo de eventos nos superan. Una reflexión, si esos 6.000 radios y esa tormenta seca, en medio de haber ocurrido en la zona más interior de Galicia, en la zona menos densamente poblada, en la zona más naturalizada, si queremos decirlo así, sucede en la zona más costera, en la zona más atlántica, habría habido un Pedrogao en Galicia con decenas de fallecidos sin duda alguna. Sería imposible atender y la evacuación de zonas más densamente pobladas como podéis tener aquí en Euskadi. La fortuna, entre comillas, que hemos tenido es dónde han ocurrido. Ahí veis las plumas en la imagen de satélite, absolutamente espectaculares, nunca vistas en Galicia, reitero, mira que tenemos cierta mili en tema de incendios, y como reflexión de futuro, pues las estadísticas dicen que vamos fantásticamente bien, y sin embargo yo estoy más preocupado de lo que he estado nunca. Vamos bien en número de igniciones, tenemos un dispositivo razonablemente eficaz, razonablemente dimensionado, pero si eventos como el del año pasado suceden de forma periódica, no estamos preparados para estos eventos. Yo creo que nadie lo está en realidad. Por lo tanto, creo que termino porque ya me he enrollado bastante. Esta es, bueno, un poquito más de cómo es una campaña media gallega y es un poco diferente a lo habitual en la zona cantábrica. Y poco más, ya os doy paso, porque ya, si no hablo yo todo el rato. Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante, de verdad. Santiago Gaztelumendi trabaja en Tecnalia y es el coordinador de Euskalmet y es el director del área de meteorología de Tecnalia. Entonces es el que nos suministra datos al Departamento de Seguridad para temas de meteorología en general. Y dentro de esos temas, como ahora nos comentará, también está el tema de los índices y más información sobre tema de riesgo de incendios forestales.
Muy bien. Santiago. Vale. ¿Cómo arranco esto? ¿A cuál le has dado? ¿A este de aquí? Sí, te lo ponen ahí y después le das a la flecha. Ahí está. Ahí está. Vale. Bueno, en realidad no tenía muy claro cómo abordar la charla, ¿vale? Pero sí tenía claro que mi función aquí no es hablar realmente de peligrosidad y de emergencia, sino del contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Porque venimos más de la rama de la meteo y el clima. Entonces, básicamente es un compendio de datos que nos tienen que ayudar un poco a dar contexto y a hacer reflexión. Y he utilizado muchas escalas y muchos datos, ¿vale? Las primeras transparencias tienen que ver con datos que son independientes de las bases de datos oficiales de los partes de incendios, que buena parte de vosotros conocéis de sobra y algunos incluso rellenaréis, ¿vale? Es decir, esa información, como si dijéramos, no tiene base humana, directamente información de satélite. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿vale? Entonces, ventajas que tiene es que tratamos toda la cobertura que da el satélite a nivel global y no hay que preocuparse de qué tipo de gestión hace un país o hace otro. Eso nos permite hacer ciertas comparativas. Pero tiene una desventaja, ¿de acuerdo? Y es que los satélites tienen la resolución que tienen. Entonces, en general, pensar en que esta información que va en el primer lote, lo tenéis por ahí escrito, siempre que estemos hablando de satélite hablamos de incendios por encima de 30 hectáreas. Por debajo, en general, no los va a pillar el satélite. Todo eso es relativamente cierto, ¿de acuerdo? Porque las últimas generaciones de satélite permiten bajar por debajo de 30. En cualquier caso, empezamos. Ese es el mapa, un mapa de distribución global de incendios del GEWIS, está basado en MODIS, donde vemos la distribución que bueno, todos tenemos en mente de incendios a nivel global, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos un pequeño esquema en el cual está ubicado fundamentalmente la situación del Estado español en negro, de Cataluña en azul y de Galicia en rojo, ¿vale? Es una escala logarítmica. Entonces, bueno, pues esto como en botica, hay un poco de todo, ¿de acuerdo? No estamos en el tramo peor, ninguna de las tres comunidades, pero bueno, tampoco andamos tan bien. Euskadi sí, ¿eh? Euskadi sí está bien, como veremos ahora. Aquí tenemos, vuelvo a bajar de escala, mismo ejemplo con mismos datos, ¿vale? Península Ibérica, y aquí tenemos ya en este caso, para Estado español, Portugal y Francia, las diferentes comunidades. Agregaciones NU3 con el código estándar, por ejemplo, hay Euskadi es una agregación, Cataluña es otra y Galicia es otra. Y de nuevo tenemos en negro, ¿esto tiene láser o? Bueno, aquí abajo en negro tenemos la situación de Euskadi, en azul tenemos la situación de Cataluña y en rojo tenemos la situación de Galicia, histórica durante ese periodo de datos, ¿de acuerdo? Que básicamente es 2002-2022. Seguimos con más contexto. Aquí tenemos incendios en el mundo. ¿Se ve alguna tendencia respecto a la superficie total quemada? Es verdad que es una escala logarítmica, pero creerme que no hay una tendencia apreciable en los datos, ¿vale? Pero cuidado, estos datos son lo que son una tipología de datos. Pero diríamos que por contra lo que se piensa, no hay una gran tendencia a mayor superficie quemada. Ahí puede que no esté el problema. Y aquí tenéis más datos con otro tipo de... Básicamente es la superficie total quemada, también en la escala logarítmica. No se ve muy bien y ahí de nuevo tenemos la escala en escala... no es escala logarítmica, perdonad, os he dicho que lo es y no lo es. Y ahí tenemos Euskadi, Cataluña y Galicia, que ni siquiera aparecen dentro de las medias, salvo Galicia, que la veis en rojo, el rojo un poco menos pastel, ¿vale? Sigo adelante. Distribución de incendios 2000-2023. Este es otro tipo de tecnología. Esta es, como si dijéramos, también es MODIS, pero es la información que se proporciona a nivel europeo. Entonces, ahí tenéis la distribución en 2000-2023, ¿vale? A nivel europeo. Bueno, ya estamos viendo un poco los hotspots claramente dónde están. Yo llamaría la atención sobre algo que tenemos muy cerca, como, bueno, que está en Euskal Herria, obviamente, que es esa zona de Pirineos con ese rojizo, ¿vale? Atención por ahí. Vale, más allá, lógicamente, de las zonas que conocemos de sobra en Portugal o Asturias, etcétera. Va repuntando Asturias y Cantabria. Evidentemente, el Galicia, nadie mejor que tú lo sabe, particularmente en la zona más sur, pues hay lo que hay, ¿eh? Se ve. De nuevo, escala logarítmica, que eso siempre hace que un poco empeore un poquitín la escala logarítmica, pero nos permite apreciar bien, ¿vale? Misma historia con un poquitín más de zoom, para que empecemos a ver dónde podemos tener problemas a nivel local, ¿vale? Bien, ya vemos que somos, en este caso, comunidad autónoma,
un poco una isla en el entorno de las características que tenemos tanto a este como a oeste nuestro, ¿vale? Más cerca todavía, otro zoom, bueno, que corrobora un poco. Ahí tenéis, como estos son datos hasta hace 2 días, recogidos con el satélite, ahí vemos cosas que nos pueden resultar familiares, ¿vale? Acordaros que aquí, en principio, debería haber incendios por encima de 30 hectáreas. Puede que los haya por debajo, en los últimos tiempos. En el tramo, tal vez, de los últimos 5 años, está cogiendo incendios por debajo de 30 hectáreas. Pero vemos dónde están las grandes manchas en nuestra zona, ¿eh? No nos libramos de los grandes incendios forestales, en nuestra área, ¿vale? Sí, particularmente en la CAP, pero mirar Treviño, por ejemplo, ¿vale? Más estadísticas, que lo que son muchos datos, pero básicamente os diría, fijaros en el primero, que es la estadística de 2000 a 2023 de número de incendios y superficie, a ver si vemos alguna tendencia, ¿vale? Y vemos arriba, allí serían los de más de 5.000 hectáreas, 1.000 hectáreas, 500 hectáreas, 250 hectáreas, 100 hectáreas y 30 hectáreas, ¿vale? Estos son datos de satélite puros y duros sin tratar. Yo no voy a hablar de si hay tendencia o no hay, ahí están los datos, ¿vale? Los colores corresponden a todos los países, todas las estructuras de país que están dentro de lo que considera este sistema, que es Europa, ¿vale? Sin más, con una pequeña distribución. Más datos, pero ahora ya sí, Estado español, Francia, Italia, Portugal, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo, más de 30 hectáreas, 100, 250, 500, 1000, 5000. Yo creo que el ojo, cuando tiramos hacia las 5000, igual ahí sí vemos una tendencia. En los grandes incendios forestales tal vez haya tendencia. Más allá tampoco me atrevería a decir mucho. Esto vamos a pasarlo por alto, es un poco una distribución para que veamos cómo se comportan de manera totalmente diferente diferentes países del entorno respecto a la distribución de incendios, superficie quemada y número de incendios en función de la época del año, cosa que también sabemos. Vale, lo paso por encima. Situación de Estado español, también lo voy a pasar por encima, pero de nuevo fijaros un poco. Vamos a mirar el gráfico de 30 y el gráfico de 5000. ¿Vale? Bueno, tendencia en general puede que no haya. En los grandes incendios parecería que sí. ¿Vale? Más datos, en este caso es número de incendios, pero ahora lo he filtrado y solamente ya son grandes incendios forestales. Como decíamos, con el estándar, 500 hectáreas. Entonces, vemos que la foto es similar, pero con matices. ¿Vale? Lo mismo, pero por temporadas, para toda Europa. ¿Vale? Por meses. Vamos viendo un poco en qué meses se produce la problemática. ¿De acuerdo? Ni que decir tiene, como todos los que aquí sabemos, que esto de que los incendios solo se producen en verano, pues es algo que ya hace tiempo que hemos superado, ¿verdad? Lo mismo, un poquitín más de escala. Lo dejo un segundín para que os hagáis un poco composición del lugar. ¿Vale? Vemos particularmente el área que más nos afecta en Euskadi, como en el entorno nuestro, ahí tenemos un febrero, ahí tenemos un marzo. ¿Vale? Os insisto, datos sin procesar de 2000 a 2023. Los últimos estaban disponibles en el sistema de monitorización de incendios, ¿vale? En el 6 de monitorización. Otro zoom exactamente con lo mismo, por si alguno no veía bien, ¿vale? Mirad por ahí los febreros, cómo nos asoman los bichos por ahí, enero, ¿de acuerdo? Y acordaros siempre de la resolución que tiene esto, ¿eh? Vale, aquí hablaríamos de superficie, ¿eh? No nos son ajenos los grandes incendios forestales, pero en la práctica, en la CAE, sí tenemos, aquí tenemos unos estadísticos también, otros pocos. Aquí tenéis, lógicamente, datos para Europa y aquí tenéis datos para Euskadi, ¿vale? Entonces, las problemáticas, obviamente, nosotros estamos en la parte más bondadosa del tema. Eso no nos tiene que hacer perder la perspectiva, ¿eh? De que no va a mejor esto, en todo caso va a peor. Ahora diremos, bueno, luego si toca, yo diré en mi opinión por qué creo que puede ir a mejor, pero desde luego si va a mejor es por la actuación de todos vosotros. O sea, aquí la meteo no acompaña. Lo que va a ser, vamos a mejor es por la acción realmente de la gente que está gestionando incendios y apagándolos, ¿vale? Menor de 1 hectárea, a menudo ni le llamáis incendios en el argot, ¿vale? Le llamáis conatos. 48% de los que tenemos en Euskadi son conatos. El 98% son menores de 30 hectáreas. Con eso rápidamente os diría que, claro, el satélite a nosotros como que tampoco nos va a servir para vigilar mucho, ¿no? Si el 98% de los incendios que tenemos apenas los va a ver. Acordaros que hay un poco de trampa. Los nuevos satélites sí ven por debajo de 30 hectáreas. El 3% es mayor de 30 hectáreas y fijaros, en Euskadi no somos ajenos, ¿vale? Ya tenemos grandes incendios. El 0,1% de nuestros incendios son de más de 500 hectáreas, que suponen el 14% de la superficie.
Este valor está muy por debajo de la media europea, que es 0,3, ¿vale? Y entiendo, no tengo el de Galicia, pero no sé si lo conocerás, pero seguro que estamos muy lejos de ello. El de Galicia, me atrevo a deciros, estará bastante por encima de 0,3 como media, ¿vale? Bien, una distribución por rango de extensión, no voy a entrar. Diferencias entre Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, no dice nada raro, ¿de acuerdo? Es decir, es muy alto el número de pequeños incendios. Aquí pequeño es menos de 1, mediano es entre 1 y 50 y grande es más de 50, ¿vale? Dice cosas muy razonables. Distribución en Euskadi de pequeños, medianos y grandes, ¿vale? Os diría que en general la situación, como todos conocéis, los incendios, permitirme un poco la simplicidad, los incendios de verano de la parte sur del territorio se juntan con los incendios de invierno de la parte norte. No es del todo verdad, ¿no? Y eso hace esa típica forma en la cual tenemos multitud de incendios en el lote febrero, marzo, abril, pero también los tenemos en agosto, septiembre, octubre, ¿vale? Es decir, tenemos en invierno, tenemos en verano. Algún tema interesante también para ver tendencias, solo basado en datos, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos muy claro cómo funcionamos en Euskadi con una serie entre el 88 y el 2000, serie diferente. Esta ya se basa en bases de datos, se basa en partes de incendios forestales, ¿de acuerdo? 22,7% causa desconocida. El 75% es entre intencionada y negligente. Vosotros mejor que yo sabéis que las causas desconocidas tendrán un aporte inmensamente sustancial de causa provocada o negligencia, ¿vale? Entonces, es como decías antes, donde nos estamos moviendo. Es decir, la meteo importa sí, pero para la ignición también para los grandes incendios, pero tenemos una problemática diferente al resto del mundo, ¿vale? No somos Canadá, no somos Australia, zonas en las que el 80% de los incendios o más son de causa natural por rayo. Aquí andamos en el 1,7, ese no es un factor relevante para nosotros, ¿vale? Y ahí tenéis una pequeña evolución por años, desde el 87 hasta el 2020, en la cual están, como si dijéramos, los incendios por causas. Pues sabemos algo, gracias a la actividad de todos vosotros, la causa desconocida va disminuyendo, ¿vale? La causa de rayo es, comillas, aleatoria, siempre hay un pequeño porcentaje, entonces, bueno, nos puede decir algo, ¿de acuerdo? Quemas y hogueras y, bueno, ahí tenéis un pequeño desglose de líneas eléctricas, bueno, unas categorizaciones que también conocéis vosotros. Otra cosa que también os puede interesar, ¿de acuerdo? Esto es por días de la semana y por horas la estadística de nuestros incendios, ¿de acuerdo? También basados en el lote de GIFCAP de 2001 a 2015, es decir, también con las partes de incendios forestales analizados. Pues cosas que os pueden llamar la atención o no, ¿vale? Pero fijaros la distribución semanal, ¿vale? No refleja otra cosa más que hay una alta componente humana. Cuando en cualquier dato supuestamente que ha entrado por vía natural nos aparece una segmentación que favorece los días festivos, pues obviamente hay humanos que actuamos de forma muy diferente en laborales y en festivos, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, el número de incendios y ahí tenéis por causas. Por aquí tenéis la hora de ignición, ¿vale? La hora de control y la hora de extinción. Entonces, yo creo que el gráfico es autoexplicativo, ¿no? Es un gráfico de densidad, pero básicamente lo tenéis que interpretar como que, lógicamente, donde hay mayor abultamiento es donde tenéis que poner, ¿de acuerdo? Es una especie de histograma, pero filtrado, como si dijéramos, para que se visualice mejor. También dice cosas muy razonables. Ahí vemos un poco la diferencia entre las horas en las que se producen las intencionadas, las negligentes o las provocadas por rayo. Vemos dónde están centradas, ¿vale? Cosas curiosas que seguramente ya conocíais. Vale, y aquí, y yo creo que es una de las últimas, si no la última, no, bueno. Aquí tenemos días con incendios y superficie quemada. También una distribución por meses, pero ahí los colores que tenéis es con el viento. En este caso con la dirección del viento, ¿vale? Entonces, de nuevo, si analizáis un poco la situación, veréis como la mayor parte de los incendios que se producen en Euskadi en verano, el viento es de componente norte, ¿vale? Y la mayor parte de los incendios que se producen en invierno, el viento es de componente sur. Bueno, ninguna novedad, pero los datos corroboran lo que ya sabemos. No me atrevería a decir que hay causalidad entre ambas, ¿vale? Porque no estoy en la mente de los pirómanos, es decir, puede que el pirómano espere a que hay viento sur para dar cerilla, entonces, claro, la correlación aparece, pero tampoco nos engañemos. Estos vientos sures racheados que tenemos por aquí con cierta intensidad en invierno no ayudan en nada, ¿eh? Desde luego le darán idea al pirómano, pero no ayudan en nada. O
sea, justamente un factor muy en contra. Bueno, más datos que, de nuevo, este gráfico es un poco para que intentemos ver, como hablábamos de cuál es la proyección a futuro, bueno, si los datos nos indican alguna tendencia, ¿vale? Aquí he puesto un gráfico que tenía hecho antiguo y un gráfico actualizado. Y aquí está de nuevo el truco de pequeño, mediano, grande, grande siendo mayor de 50 hectáreas y pequeño siendo menor de 1 y mediano entre medias. Pues esa es la evolución, en el caso de la CAP, ¿vale? Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, de nuestros incendios por categorización. Y las barras de aquí las entendéis, sencillamente es para que veamos mejor la distribución de estas, lo hago en porcentaje, en tanto por 1. ¿Vale? Entonces, bueno, de nuevo, yo no sé, yo creo que cualquier ojo, no nos hace falta aquí hacer Mankendal ni tendencias, ¿no? Yo creo que cualquier ojo un poco avispado pues se da cuenta que el número de incendios, la proporción de incendios pequeños aumenta. La proporción de incendios medianos podría tender a disminuir, ¿vale? Y la proporción de grandes incendios en número tampoco se ve tanta tendencia, ¿vale? Si miramos la superficie quemada, tampoco mi ojo es capaz de ver gran tendencia. En la distribución, me refiero. Pero esto es una cosa que va por barrios, Esto es una situación muy local nuestra. Y os diría que en nuestro entorno más cercano, Navarra, Cantabria y Burgos, la situación no es esta. El gráfico sería totalmente diferente. ¿Vale? Y yo aquí me paro. Esto lo tenía, no soy quien para hablar de esto, lo tenía por si favorece discusiones. Acordaros que esto es muy mediático, lo de las generaciones de los incendios. Bueno, pues ahí la dejo un poco como recordatorio de qué significa cuando hablamos de tormentas, cuando hablamos de incendios de sexta generación. Y aquí me paro. Básicamente, los de sexta generación, donde lo que has dicho es exactamente así. Es decir, para mí la separación, cuando hablamos de incendios de sexta generación, ¿tiene que ser un gran incendio? Seguro que lo va a ser. Pero lo más importante es que, como si dijéramos, actúa, comillas, por su cuenta, ¿vale? Incluso desde el punto de vista nuestros como meteorólogos, genera su propia meteorología. Eso tiene mucha peligrosidad. ¿De acuerdo? Y del sistema de avisos y demás, bueno, en otra ocasión hablamos. Nosotros usamos el estándar en Euskalmet, usamos un estándar modificado que hicimos un estudio hace unos años sobre el índice canadiense y usamos una modificación de él para hablar de riesgo meteorológico de incendio forestal. Y son los avisos que estamos emitiendo. Y un último comentario, estamos ahora mismo en un proyecto, bueno, estamos en segunda fase de un proyecto europeo que nos va a permitir seguir avanzando en el estudio de estas fenomenologías aplicadas a Euskadi. ¿Vale? Es un proyecto que vamos conjuntamente con Galicia, con Portugal y con alguna parte de Francia. Que si que tenemos un poco de suerte, pues saldrá el proyecto. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Santiago. Pues el otro día, hablando con Santiago, me dice, tú habla como el abuelo Cebolleta. Y es cierto, tengo un montón de ahí años tenéis, por ejemplo, voy a el número de intentar hablar un incendios poco como y ahí el tenéis abuelo por Cebolleta. causa. Por aquí Pero era tenéis la privada ¿eh? esa hora, conversación. la hora de pero inicio. seguimos en privado. La hora de creo. control y la hora de Bueno, extinción. soy José Antonio Aranda, Yo creo que trabajo en el gráfico es Departamento de autoexplicativo, ¿no? Es un Seguridad, gráfico estoy de dentro densidad, de la pero Dirección básicamente lo de tenéis que Atención de interpretar como Emergencias y Meteorología. lógicamente, donde donde hay está mayor Sostella, abultamiento es donde tenéis que intervención, poner. donde está un poco todo el ¿De acuerdo? tema de emergencias, ¿no? Es una especie de histograma, Y pero llevo el filtrado, área de sí, meteorología. para que se visualice Soy mejor. el responsable de También dice cosas Euskalmet. muy razonables. El responsable Ahí técnico vemos un poco la de Euskalmet. diferencia entre las horas en las que se producen Entonces, las bueno, intencionadas, pues llevamos las ya muchos emergentes o años, las provocadas por radio. también con Vemos este tema dónde de los están centradas. incendios, pues, intentando ¿Vale? un poco afinar. Cosas Y curiosas hace bastantes que seguramente años, ya conocíais. pues a través Vale, de, y aquí, Tecnalia, de Santiago, creo que es una de pues, las últimas, si no hicimos la un última. estudio Bueno. en el que, Aquí tenemos días con veíamos un poco incendios y superficie qué quemada. sistema También íbamos una a utilizar en el distribución futuro y qué íbamos a hacer. por ¿no? meses. Y aquí Pero nos ahí los encontrábamos colores que con, tenéis con un montón es con el de viento. problemáticas. En este caso Entonces, con la dirección del viento. en ese estudio de Tecnalia se estudiaron de nuevo, si principalmente analizáis dos un poco la cosas. Una parte, situación, índices, veréis como la mayor estudiar parte de los índices incendios de que se riesgo producen de incendios en Euskadi forestales, en verano, y por otra parte estudiar un poco el viento es de impactos, componente o sea, norte. asociar esos índices Y la mayor parte al de los número de incendios incendios que se forestales, como hemos en visto, invierno, a superficie el quemada, viento es de componente sur. a tamaños a peligrosidad, una bueno, novedad, un pero los montón datos de corroboran lo que ya parámetros, ¿no? sabemos. Entonces, bueno, se estudiaron yo creo que 30 índices de ese orden, un montón de índices, y nos quedamos, pues como suele hacerse en la mayor parte del mundo, por ahora al menos, con el canadiense, que es un poco el más extendido a nivel de todo el mundo, ¿no? Y con ese, bueno, pues obtenemos una serie de informaciones que puedan ser interesantes. Entonces, dentro de todo este conjunto de índices, pues estaban todos esos generalistas
en los que uno te decía, bueno, peligro alto, peligro medio, peligro bajo, bueno, pues como lo clasificaras, ¿no? Pero había otros que también te daban información que estaban orientados un poco a peligrosidad, es decir, velocidad del frente si se produce un incendio, qué cantidad calorífica va a tener el frente si se produce, cuál va a ser la dificultad de extinción de un incendio en caso de que se produzca, etcétera. Entonces, el Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco tiene una característica, y es que todo el sistema de avisos que lanza no lo lanza en función de un número, no sé, temperatura más de 35, o lluvia más de 30 litros por metro cuadrado en una hora, sino en función de, intentamos hacerlo a través del impacto que puede producir eso en la sociedad. Y el impacto es totalmente diferente que un número, que un índice, que una situación meteorológica. Una misma situación meteorológica te puede producir un impacto absolutamente diferente en función de hora, en función de dónde, en función de 20.000 cosas. A título de ejemplo, es solo un ejemplo. La semana pasada tuvimos unos días de tormenta, hubo un día en el que tuvimos puntos en los que cayeron 80 litros por metro cuadrado, no se enteró nadie, absolutamente nadie. Y sin embargo tenemos otro día en el que cayeron 30, 40 litros, 35 litros, y claro, cayó en otra zona y tuvimos una serie de problemas. Pero con eso pasa absolutamente con todas las variables meteorológicas. Y como pasa, también pasa en el tema de incendios forestales. Y decía que teníamos numerosos índices en ese estudio, pero, y ese pero va en mayúscula, pero, repito, no tenía en cuenta, en esos índices no se tiene en cuenta el día de la semana, como ha dicho Santiago, si es fin de semana o no. No se tiene en cuenta la época del año, y eso es muy importante. No se tenía en cuenta actividades de trabajo, y actividades de trabajo pueden ser la limpieza de huertas, muy típico de marzo, o de esa época, y el quemar todos los lindes, o como tuvimos el año pasado, el tema de las cosechas. Coincidió una época muy seca y con índices relativamente altos con una época de cosecha de cereal. Y cambia drásticamente la peligrosidad de una situación en función de todos estos índices y de muchísimos más, ¿no? El que se hagan pastos, que se quemen matorral para hacer pastos de montaña, que haya fiestas, lo típico que estamos hablando del día, por ejemplo, del día de San Juan y las hogueras de San Juan, y en función de que tengas un índice o que tengas unos datos ese día, puedes tener una peligrosidad totalmente diferente, que sea un San Juan o que no, ¿no? Pero luego hay otro tema que es muy importante, que es los temas culturales y la culturalidad del pueblo y sobre todo de la gente que trabaja en el campo alrededor del fuego. Y en Euskadi, una de las grandes cosas que creo que han logrado las diputaciones forestales es convencer a prácticamente la mayor parte del sector agroganadero de no hay que hacer fuego. Y eso lo han hecho a través de muchos métodos, pero uno de ellos es: te preparo una zona y te preparo pastos a través de medios mecánicos con la condición de que no des fuego, y si das fuego no entras, por ejemplo. Y eso hay que agradecer. El número de incendios ha bajado muchísimo en Euskadi por esos métodos, por esas cosas. Entonces, bueno, claro, nosotros tenemos un gran problema. Estamos en el Departamento de Seguridad, y en el Departamento de Seguridad lo que tenemos que hacer es, al final, sacar una situación verde, amarillo, naranja o rojo. Verde, no tenemos problemas. Amarillo, avisamos a la población. Un poco de cuidado, sin más. Naranja, la situación se puede complicar y bastante. Es una alerta ya, no es un aviso, es una alerta. O rojo, decimos, es una alarma.
es una situación totalmente crítica, se va a dar en muy pocas ocasiones y tiene una peligrosidad altísima. Y claro, hay que elegir un color. Y un color no lo podemos elegir con un numerito. Un color hay que mirar un montón de cosas. Y un montón de cosas es todos estos temas que os he estado comentando ahora, y hay que decidirse por un color. Y algunas veces tenemos un problema, y es que nos sale un naranja que se acerca al rojo, o tenemos un rojo que se acerca al naranja, y hay que tomar unas decisiones. Y la decisión no puede ser decir, subimos y curamos en salud. No, el curar en salud tiene un problema, y es que viene el lobo. Y los incendios forestales tienen otro problema. Imaginad que todos, absolutamente todos, trabajamos y hacemos súper bien el trabajo. Cuando hay mucho peligro, muchísimo peligro, damos un rojo, cuando no hay nada de peligro, damos un verde, y acertamos siempre. Pero imaginaros que no hay gente que le da fuego cuando hay un rojo. No hay incendios. Depende de las personas que hay detrás. Con lo cual, claro, eso no es como tradicionalmente se trabaja en meteorología. Si tienes lluvias, pues puedes tener los problemas o no. No, aquí depende también de los humanos, de cómo van a actuar los humanos en los próximos días. Entonces, bueno, pues es un problema decidir bien, porque no hay nunca una decisión perfecta en la elección de los colores. Y luego, pues tenemos otros problemas. Tenemos, por una parte, la incertidumbre meteorológica. Creemos que los meteorólogos tienen esa bolita y que tienen que acertar mañana. No, no. Mañana tienes 20.000 escenarios. Si corres 20 veces modelos meteorológicos, vas a tener 20 salidas diferentes. Y de entre las 20 salidas diferentes hay que trabajar la más probable, no la más peligrosa, porque si no siempre estás con color y entonces viene el lobo. Entonces eso dificulta la elección de lo que hay que hacer. Pero, claro, tenemos otras problemáticas como son, claro, cada vez que se toma una decisión, eso tiene un coste. Se activa un montón de gente si pones un rojo, se quitan vacaciones, se está gastando dinero público y lo estás gastando mal si subes por arriba. Y estás gastando mal también si lo bajas por abajo. Pero todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta también qué prohibiciones en caso de subir hasta un rojo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, pues para eso está el departamento y no es fácil prohibir. Entonces, ahí tienen un trabajo que es complicado. Todo lo que sea prohibición es complicado, ¿no? Y bueno, pues tenemos al final pues bastantes indecisiones muchas veces a la hora de tomar un color, pero hay que tomarlo, ¿eh? Entonces, bueno, por otra parte, tenemos una sensación de que está aumentando la problemática, aunque muchas veces los números no lo digan. Realmente grandes incendios en Euskadi no tenemos desde hace 20 años. Grandes como 500 hectáreas. Tenemos muy pocos incendios grandes. Y todo eso, ¿a qué se debe? Pues se debe a que en general hay un buen sistema de apagado. Se debe a que somos muy pequeños. Se debe a que hay un montón de accesos al monte y que rápidamente llega la información a Sosdeiak diciendo hay humo en tal sitio. Inmediatamente, en 10 minutos, en 20 minutos están ya intentando apagar y normalmente lo dejan en forma de conato en vez de pasar a la siguiente fase de problemática. Entonces, bueno, pues al final hay muy poca superficie quemada, ¿no? Pero sí que tenemos una problemática que se está viendo hoy en día, que es el aumento de la sensibilidad. Antiguamente se quemaban rastrojos, se quemaban montes, se quemaban un montón de cosas y no pasaba nada. Yo supongo que a vosotros os estará pasando también un poco igual. Pero hoy en día ya, cada vez que hay un incendio, salen los periódicos, se intenta buscar el origen, hay muchísimo más trabajo y está mucho peor visto en la sociedad que se queme el monte. Tenemos otra problemática, que tenemos más calor.
y ese cambio climático que estamos teniendo es cierto. Y ese calor está trayendo más estrés en la vegetación. Hemos tenido estos últimos años situaciones en las que hemos visto quejicales, o sea, zonas de quejigo secas en verano, que han muerto las plantas. Eso prácticamente era desconocido en Euskadi. Y han muerto por falta de agua zonas relativamente amplias de Sierra Badalla, unas cuantas zonas, de que no tienen humedad en verano y se mueren. Y no solo eso, cogen enfermedades, los hongos, etcétera, ¿no? Y dejan mucha más capacidad de incendios forestales. Creemos que tenemos más irregularidad en las precipitaciones y no tenemos ninguna duda que la evapotranspiración potencial que está habiendo por ese incremento en la temperatura es muchísimo más alta que antes. Tenemos más masa forestal que antes. Nunca ha habido tantos bosques en Euskadi, jamás. Está creciendo la superficie forestal en Euskadi. Y, por supuesto, está creciendo la materia orgánica en forma, la zona baja de la materia orgánica, que es la que al final hace que un incendio pueda pasar de un incendio a nivel de suelo a un incendio a nivel de copa. Todo eso lo que nos está trayendo es, teóricamente al menos, más peligro, ¿no? Y bueno, pero en contra también se está organizando mejor la sociedad y las instituciones para que ese peligro, por lo menos a través de esas actuaciones, se minimice si se puede. Entonces, claro, en el presente estamos trabajando en esos índices que estábamos hablando y estábamos trabajando en esas problemáticas añadidas a los índices para dar el sistema de avisos, pero yo estoy casi seguro que en un futuro ese tema va a cambiar y va a cambiar probablemente a sistemas en los que todos esos índices se empiecen a tener en cuenta en otros sistemas basados en inteligencia artificial, no sé, basados en sistemas multiíndice o basados en machine learning o en lo que sea, ¿no? Y creo que por ahí puede venir el futuro. No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, eso es un poco la visión que tengo mía y la parte del departamento mía al menos, o sea, de la problemática de incendios forestales en Euskadi. Yo ahí siempre he tenido la duda, José Antonio, alguna vez hemos hablado de ello, que seguro que compartís muchos, la duda de si este tipo de alertas tempranas y de avisos a la población incita a los desalmados. Cuestión abierta. Entonces, claro, el mero hecho de meter un rojo tal vez favorece que sea rojo, por impacto. Entonces, siempre decimos que va orientado al impacto, pero no nos olvidemos que estamos actuando con un índice de riesgo meteorológico de incendio forestal, por el momento. Entonces intentamos meter el impacto, pero no hay todavía sistemas, no tenemos activos sistemas de machine learning, etcétera, que tengan en cuenta comportamiento humano dentro, que yo creo que es esencial. A ver, el fenómeno de imitación existe y es evidente. El efecto telediario, el efecto escaparate está ahí. Claro. Y, a ver, según qué partes del territorio en Galicia, le llamamos de otra forma más coloquial, ¿no? Le llamamos los apaches. O sea, efectivamente, cuando los apaches hay un humo en un monte, según qué comarcas, Galicia es muy distinta de norte a sur y de este a oeste, pues genera cualquier película John Ford. Empiezas a ver otros humos, que además siguen una secuencia. Y eso, en el tiempo que corren hoy en día, pues se ve también multiplicado por el efecto Twitter, que está ahí, efecto redes sociales. No sacas un medio, no sacas un helicóptero, no sacas una motobomba o una autobomba de su garaje sin que esté en Twitter. Y eso genera a su vez también otro fenómeno adicional de imitación en los malotes, vamos a entendernos coloquialmente. El efecto, como bien dijiste, ¿no? También, cada vez tenemos más presencia mediática, ¿no? Cada vez hace 10 años yo no recuerdo que nadie me entrevistara en un incendio. Ahora es que vas a cualquier incendio, poquito, y ya tienes allí a todas las cadenas y es muy llamativo, ¿no? Para todos los dispositivos estamos en el foco mediático, ¿no? Y eso también, de nuevo, multiplica.
Entonces, claro, estamos en un fenómeno inverso, por lo menos en Galicia, en el que intentamos tener, que no sé si es lo correcto o no, porque intentas tener menos presencia mediática, intentas no salir, intentas egoístamente no provocar ese efecto, y se reinterpreta por parte de la sociedad, parte de los medios, que intentas ocultar, y no va por ahí, ¿no? Intentas, como acabas de decir tú, minimizar ese efecto. De hecho, nosotros el índice de riesgo diario, que hasta hace nada era interno, o sea, nuestros servicios meteorológicos nos proporcionan, evidentemente, pues lo venimos subiendo a la página web de la Consellería desde hace 2 años. Como dices tú, seguimos con la reflexión de si es correcto o no es correcto, porque cuando está, como dices, rojo, rojo, pues parece que se multiplica el efecto llamada. Sí, es un camino que nunca sabes si vas a acertar en cuanto al tema de la comunicación a la sociedad. Y por otra parte, parece que si no avisas, también, reitero, estás ocultando a la sociedad el problema. Pero bueno, yo reitero lo que dije antes y creo que estamos en lo mismo. Es decir, creo que lo que se está transmitiendo a la sociedad por parte en general de los medios de comunicación, que se ha convertido en un problema global, cosa que es evidente, pero sí que también es cierto que la serie estadística no dice lo que se dice como titular. Tenemos menos incendios, tenemos dispositivos razonablemente eficaces. El problema de las igniciones o de los siniestros en la terminología del Ministerio está disminuyendo de una forma drástica a nivel de toda España, prácticamente todas las comunidades, con alguna excepción, concretamente la Cordillera Cantábrica, quitando Euskadi, Asturias y Cantabria, vamos a dejarlos al margen de esta estadística, que tiene un proceso diferente. Pero, reitero, los grandes incendios forestales que tenemos, contados individualmente, son más peligrosos y más virulentos de los que teníamos. Eso es innegable. Es decir, yo digo que hemos tenido 13 grandes incendios forestales el año pasado y que son similares a 13 grandes incendios forestales de hace 15 años, estoy mintiendo. Porque no tienen el comportamiento de esos incendios forestales de hace 15 años, ni la extensión, ni la afección a protección civil que teníamos hace 15 años. Y es de una forma muy evidente. Y yo creo que eso, a nivel, vamos a decir, peninsular, incorporando a Portugal, Pedrogao marcó un antes y después. Para todos, los que estuvieron, los que estuvimos allí y los que no estuvieron allí. Comportamientos como el de Pedrogao no lo habíamos visto en la península ibérica nunca. Y, bueno, fue el 17, parecía algo aislado, de hecho fue temprano, fue en junio, si no recuerdo mal. Y después de Pedrogao ya empezamos con las generaciones, efectivamente, con todo el tema de si queréis, también muy mediatizado y muy mediático. Y hay opiniones para todos los gustos, la mía no la diré. Pero sí es cierto que hemos vivido mini Pedrogaos a nivel de la península que antes no hemos vivido. Vale, que no necesariamente van vinculados a hectáreas. Cuando fue el incendio de Sierra Bermeja en Andalucía hace 3 años, se hablaba de un sexta generación, bueno, no fue sexta generación de forma obvia, y es muy similar a un incendio que en los años 70 se coge la serie estadística, ha ocurrido en esa misma sierra y con la misma superficie. Sin embargo, el tratamiento mediático no fue el mismo. Vale. Pero eso no puede hacernos ocultar, bajo mi punto de vista, que incendios como los que nosotros, por ejemplo, hemos tenido el año pasado, en Galicia no los hemos tenido nunca. Y eso está fuera de la estadística. O sea, no todo se puede analizar desde la estadística, sobre todo el evento singular, el evento extremadamente virulento que vivimos en Galicia el año pasado, da para reflexionar y ojalá, y a lo mejor hay suerte y no se vuelva a producir un evento de ese tipo. Puede ser que dentro de la causalidad eso sea una anomalía en la serie histórica, que las anomalías existen, ¿vale? Pero bueno, se repite seguro. Si se repite con cierta frecuencia, evidentemente, vuelvo al escenario anterior, soy optimista en cuanto a igniciones, soy optimista en cuanto a la evolución y la concienciación de la población, en cuanto a la bajada de la intencionalidad, que es evidente, por distintas causas, también por la persecución clara de esos eventos. Pero sí tenemos un problema de magnitud desconocida de futuro en cuanto a estos eventos más virulentos. Y es muy preocupante si eso se repite. Si no se repite, yo tengo 56 años y me jubilo sin volver a verlo, diré, pues me he equivocado. ¿Te acuerdas? Vuelvo aquí, me vuelves a invitar dentro de 15 años y digo, señores, lo que dije hace 15 años me he equivocado. Un mini comentario. ¿Os acordáis de octubre del año pasado? Pues sí. Balmaseda. Octubre, os recuerdo que en el análisis que hicimos, lógicamente de ese mes, meteorológicamente hablando, salió el más seco, el más cálido de los últimos 50 años. Es decir,
Claro, claro que aquí lo importante es evitar que alguien le pegue fuego y más importante todavía, que eso es inevitable, tener medios para actuar lo antes posible. Eso nos salva, porque como os decía antes, la meteo y el clima no nos van a acompañar. Y la actitud humana sí, pero pirado siempre va a haber. Bueno, vamos a hacer abrir porque se está acabando el tiempo. Si hay alguna pregunta, si podéis pasar. Y si no hablo directamente, Aquí se te oye perfectamente, pero, no sé si igual detrás. Por No sé el si tema de la detrás, grabación. Sí, sí. Bueno, soy Javier Larrañeta, compañero de Santiago en Tecnalia, como responsable de seguridad e infraestructuras críticas, pero llevo la responsabilidad de la Plataforma Tecnológica Estatal de Seguridad Industrial. Nosotros estamos trabajando con los operadores de infraestructuras críticas la afección de los desastres naturales como una ampliación de la gestión integral de los riesgos. No solo la parte de ciberseguridad, que es lo que más nos está preocupando, pero estamos teniendo bastantes incidencias en lo que es la afección por grandes desastres naturales, inundaciones, terremotos en algunas zonas, rotura de las capas, por ejemplo, Iberdrola tuvo una rotura, un colapso de una estación de generación de energía eléctrica que no se ha sabido, pero ha existido, por sequedad de las capas, de barro en las que se sustentaba y se hundió entera. 100 trabajadores, un esguince de tobillo. Por eso no salió en la prensa y porque Iberdrola controla bien la comunicación, ¿no? Estamos trabajando en eso y os puedo adelantar que estamos trabajando en modelos es decir, pasando de los modelos cualitativos, un poco como estáis haciendo vosotros, con colores, matrices, etcétera, para la gestión de riesgos, hacia y lo que deriva a sistemas de alerta temprana, hacia modelos más cuantitativos, hablando más, intentando llegar a datos numéricos, porcentuales, con respecto a probabilidad y afección y consecuencias de esos accidentes, ¿no? Y estamos trabajando con poder incorporar más índices, igual que estáis planteando vosotros, con modelos matemáticos mucho más sofisticados, aprovechando las posibilidades que ahora tenemos con Big Data e inteligencia artificial. O sea que esto que avanzabas tú, estamos trabajando desde el sector privado exactamente en eso mismo, ¿no? Os adelanto que a su vez PESI ha estado trabajando con el Ministerio del Interior francés, con la Dirección de Emergencias, durante 3 años en una red anterior especializada en el tema de incendios, en la que participaba exclusivamente un grupo de Cataluña, de la Fundación Pau Costa, y nadie más. Y este año han liderado una nueva iniciativa renovando para dar una innovación tecnológica en el sector de incendios. Ha sido aprobado por la Comisión Europea, se lanza el 26 de octubre en Bruselas y ya los Mossos de Escuadra y demás han pedido que puedan participar en lo que hagamos a nivel estatal. Lo vamos a presentar en Sedexpo, en Silleda, en la feria, y esperamos también que tanto Euskalmet como Emergencias de Euskadi pueda sumarse a esta red. Es decir, vamos a desarrollar estas ideas de cómo incorporar esos nuevos modelos matemáticos como marco de referencia del cual van a salir nuevos proyectos en cooperación, como los que comentaba Santiago, para implementar eso, con herramientas, con sistemas potentes, ¿no? Que sería lo que haríamos precisamente ya el año que viene. O sea, este año lo que hacemos es poner en marcha la red. En la red está Bomberos de Portugal, los servicios italianos, Grecia, coordinado desde Francia, como no. Y ya digo, y de España nos eligieron a nosotros, que nosotros precisamente no estamos en el sector pero sí porque estábamos trabajando en lo que era la afección de los incendios y otros desastres naturales en las infraestructuras privadas, ¿no? Pero claro, al final la colaboración entre la empresa privada y el sector público es evidente, ¿no? Y ya ayer, pues que intervení y tuve una mesa, pues estuvimos trabajando precisamente en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, que tengáis esta información y estáis invitados a ello. Bueno, a través de Santiago, en cuanto ya tengamos la documentación oficial, se os trasladará. Simplemente gracias. eso, gracias. Muchísimas gracias. Sí.
Muchas gracias. Felicidades por la presentación. Una pregunta, porque cuando habéis explicado el tema de las predicciones y de la evaluación de riesgo, entiendo que también tenéis presente la disponibilidad de la vegetación. Evidentemente, sí. Entonces me preocupa que en el caso vasco, sobre todo, habéis reforzado mucho a la buena, y eso es importantísimo, la buena actuación de la respuesta, es decir, que la respuesta es muy eficiente. Pero en Cataluña ya hemos vivido el caso gallego de haber empezado un día a ir por detrás de los incendios y hoy nos estamos en comisión parlamentaria y una comisión específica para replantearnos toda la metodología de prevención y extinción de los incendios forestales. ¿Por qué? Porque hemos pasado por el caso gallego y ahora vamos, entre comillas, perdonad la expresión, de culo detrás de los incendios. Esa confianza en los medios de extinción es importantísima, pero tú has comentado que ya estáis viendo mayor cantidad de vegetación, mayor abandono de cultivos. Estáis haciendo, por ejemplo, los primeros pasos ya de, por ejemplo, en julio, pues campañas de siega o a medio plazo generación de infraestructuras más resilientes a los incendios. A ver, esos temas en líneas generales los llevan de las diputaciones. Entonces está repartido, en Euskadi pues tenemos un reparto institucional un poco especial, ¿eh? Entonces, esos trabajos en líneas generales los están llevando las diputaciones, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, uno de los grandes problemas que hay en Euskadi con el tema de incendios forestales es que se tienen que dar tantísimas situaciones y tantos factores tienen que coincidir para que tengamos un gran incendio que lo hace tan difícil que se dé, que es bastante problemático. Es prácticamente imposible que nos coja, como se suele decir, en pelotas, ¿eh? Es muy difícil. Entonces, está claro que si no hay en Euskadi, si no tenemos dos situaciones clarísimas, por una parte, que la vegetación esté muerta, o prácticamente muerta, o sea, esté en parada vegetativa invernal o de verano, pero clarísima, o sea, muy seca, muy seca. Y si no tenemos viento, la dificultad, el que haya un gran incendio es muy difícil. Se puede dar, pero es prácticamente imposible. Con lo cual, bueno, pues yo creo que por ahora es que trabajamos en una liga, joder, si vosotros estáis en primera generación, nosotros estamos en cuarta. Es que no, es otra problemática la que hay en Euskadi con el tema de incendios forestales. Y si me permites una reflexión al margen de lo que estás diciendo, es cierto que en los últimos tiempos se abre ese debate, ¿no? ¿Es cierto? Y es un tema que se abre este debate, ¿no? Sí. Si estuvisteis en el Congreso de Oporto, veréis que 8 de cada 10 ponencias era sobre landscape management, ¿no? Perfecto, fantástico. Ahora vivimos en un paisaje, bueno, todos traducimos ahora del inglés de forma fantástica. Y ahora resulta que todos somos paisaje. Bien, más allá de esas cuestiones y más allá de lo que es de forma tradicional, lo que es la gestión del territorio, y que afecta evidentemente no a los dispositivos de extinción, puramente hablando, sino a todos los gestores de ese territorio, desde la más humilde parroquia hasta la más grande diputación, no nos olvidemos que los términos anglosajones tienen a veces difícil aplicación en este sur de Europa. Galicia, el 98% del territorio es privado, particular. Entonces, de las grandes políticas estructurales, las grandes políticas que afectan a esa gestión del territorio, cuando el monte, cuando los prados, cuando los labradíos, cuando las villas están en manos de particulares, entramos en territorios de muy diferente gestión a los típicos de los países anglosajones. Incluso aquí en Euskadi tenéis mucho más monte público, monte de gestión pública, de lo que podemos tener en Galicia. Galicia es una anomalía dentro de Europa en cuanto a la tenencia de la tierra. Lo que pasa es que vincula, de alguna forma, la declaración de Pau Costa de hace unos meses, creo que es peligroso vincular una cosa, porque no lo podemos evitar. Yo, viéndolo desde un gestor de infraestructura preventiva, que es lo que nos dedicamos en nuestro departamento,
No la gestión de todo el territorio, sino la infraestructura preventiva. La estrategia clara que tenemos en Galicia desde el 2007, que tenemos normativa propia, es las fajas, lo llamamos, es cuartelar el territorio. Vamos, buscar un modelo más parecido al territorio que tenéis, por ejemplo, aquí en Euskadi. Es decir, conseguir que el incendio no salga grande simplemente con un cuartelado básico de ese territorio. Pero no podemos olvidar nunca que un incendio no se apaga con diálogo. Un incendio se apaga con agua y maquinaria pesada. Y ese debate no puede, de alguna forma, ser un debate maniqueo. Y se está convirtiendo en un debate maniqueo. Se está convirtiendo en un debate de modelo prevención versus modelo de extinción. Como si uno detrayera del otro. Y este tiene que ser aparte del otro modelo. Necesitamos dispositivos potentes, necesitamos ataques iniciales mucho más potentes de los que teníamos que tener hace unos años. Las estadísticas de Galicia en ese sentido, un poquito similares a las de Euskadi, que lo contamos de otra forma, pues bueno, conseguir que nosotros tenemos que el 2% de los incendios consiguen pasar de 25 hectáreas, o conseguimos que no pasen de 25 hectáreas en el 98% de los incendios. Y es cifra que mejoramos cada año. ¿Por qué? Porque cada vez nuestra estrategia ha cambiado y tenemos ataques iniciales más potentes de los que hacíamos hace años. Tenemos más combustible, tenemos más disponibilidad, y eso solo se consigue con medios potentes y con medios distribuidos por todo el territorio. Y tenemos que tener nuestras bases más dispersas, nuestro dispositivo más disperso, y eso tiene mayor coste. Son cada vez más importantes medios aéreos, que lleguen rápido, y consisten básicamente en la misma idea de los ataques iniciales, mucho más potentes. Y de alguna forma el debate de la gestión territorial, que es un debate importante, no lo estoy menospreciando, pero no debería mezclarse con el debate de los modelos de extinción bajo mi punto de vista, porque creo que perjudican la realidad, que es que necesitamos dispositivos más ágiles, más potentes y más caros. Y eso no puede ser en contra del modelo de gestión del territorio, que también tiene que profundizar en estos aspectos que todos conocemos, ¿no? Euskadi quizás sois una isla dentro de lo que es el resto del territorio, en el entorno, y afortunados sois por ellos, y espero que sigáis muchos años y que esa predicción tuya, que no tenéis grandes incendios forestales, se cumpla. Lo espero de corazón. Está bien. Pero yo también decía eso hace unos años. O sea, un gran incendio forestal en Galicia, lo dije al principio, eran 500 hectáreas. Vale, acepto la terminología del Ministerio, pero ya no es así. Y lo tengo muy claro. Es decir, en Galicia, no hace más, 2 años, 6 años, nunca sacábamos un helicóptero en un ataque inicial, nunca. Nunca. Siempre con medios de tierra en los ataques iniciales. Hoy en día sacamos siempre un helicóptero ligero, un helicóptero medio, según el sitio, y 2 ACTs. Ese es el ataque inicial, aunque sea una pequeña hoguera, aunque sea un pequeñito humo. Es importantísimo que los ataques iniciales cada vez sean más contundentes, porque el combustible tiene más disponibilidad, reitero y me estoy repitiendo, pero es importante, y eso es actuación real. La gestión del territorio y el diálogo es otra cosa. Te lo digo porque no dejo de oír lo mismo allá donde voy, ¿no? Y Oporto a lo mejor quizá me deja un poco traumado, ¿no? Todo era landscape management. Y vamos a hablar de incendios, pero hablamos de gestión del paisaje. Bueno, yo no vivo en un paisaje, punto 1. ¿Vale? Vivirán los anglos o donde quieran vivir. Yo vivo en un territorio, en una comarca o en un país, como queráis llamarle. Y que la gestión del territorio no puede ser, ¿cómo lo digo sin parecer un animal? No puede ser objeto de los dispositivos de extinción, que somos dispositivos vinculados a la emergencia, se llame como se llame, y que salvan vidas, y que tienen que ser eficaces en la gestión de los incendios, y se nos está mezclando reiteradamente con esa gestión del territorio, como si fuera no responsabilidad de los que son de verdad gestores del territorio, incluyendo nuestra población, incluyendo nuestra población civil, que parece que es ajena a todo esto, y no lo es, al menos en Galicia. Perdón por ser políticamente incorrecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, hasta la próxima.